Les saluda Percy Vilca Yalta, secretario general de la Federación Internacional de Implantología Oral. Y en esta oportunidad, continuando con nuestro programa de capacitación continua de Zoom, hoy día vamos a tener una excelente ponencia que nos llega desde Chile. Sin embargo, tenemos también la coorganización con el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial. Y para eso eh, tengo todo el honor de presentar a la doctora María Magdalena Gómez. Ella va a ser nuestra anfitriona hoy día y ella va a dirigir esta reunión. Así es que no se pierdan, va a estar muy interesante por lo conversado con el doctor Alfredo desde el principio hasta el fin. Doctora María Magdalena Gómez desde México, bienvenida y el Zoom es de usted. Gracias, buenas tardes. Pues para nosotros, para el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial, es un enorme gusto poder participar este día, en esta charla con Chile. Y para ello tenemos a nuestro invitado, es el profesor y doctor Alfredo von Martens Castro, quien nos va a presentar una charla que lleva por nombre Personas mayores con implantes dentales. Un nombre de charla muy interesante, muy atractivo para, al menos a mí en lo personal, que me dedico a la prostodoncia y atiendo muchas personas mayores, pues para mí es de mucho interés. Y pues bueno, quiero presentarles un poco, porque su currículum es muy extenso, pero un poco del currículum del doctor. Él es doctor en educación por la UNED en España, es magíster en educación e investigación universitaria por la Universidad Mariano Egaña, es especialista en implantología bucomaxilofacial de la Universidad de Chile, tiene diplomado en metodologías cualitativas de la investigación de salud, también por la Universidad de Chile, cirujano dentista por la Universidad de Chile y ha sido presidente de la Sociedad de Implantología Oral de Chile en 3 periodos diferentes. Para nosotros es un gusto poder presentarlo, doctor. El micrófono es suyo. Estaremos muy atentos a su charla. Muchas gracias, doctora María Magdalena Gómez. Para mí es un gusto poder estar aquí frente a ustedes y a todos los colegas latinoamericanos en relación a un tema que espero que les guste, pero que tiene que ver con una investigación de tipo cualitativa. Y voy a enfrentarla un poco contándole cuál fue la percepción, el sentimiento, las emociones de los pacientes adultos mayores o personas mayores como se denomina ahora, desde el momento que ellos pierden sus dientes, cómo fue ese tránsito por la pérdida de sus dientes, hasta llegar a ser rehabilitados mediante implantes dentales. Entonces voy a iniciar rápidamente con esto. Y tiene que ver con un tema que dice cuáles serían los aspectos esenciales en la atención de personas mayores con implantes dentales. ¿Cuánto realmente sabemos de envejecimiento y salud bucal? La verdad es que los dentistas somos gente muy aplicada y que tenemos mucho conocimiento acerca de lo que sufren estos pacientes, acerca de las estadísticas, y así como pueden ver en esta imagen, eh, donde dice que el 41% de las personas mayores continúa trabajando debido a los ingresos insuficientes, principalmente de sus pensiones. Honduras 92,1%, Nicaragua 87,4%, República Dominicana 80,4% y así sucesivamente. El 21% se encuentra en situación de pobreza, el 14% es dependiente, el 48,1% alcanzó solo estudios primarios y solo el 15,2% alcanzó la educación superior. Y aquí siguen y siguen y siguen los datos. Todos estos datos obedecen a investigaciones cuantitativas, donde nosotros hacemos algunas investigaciones y tomamos los datos de estos pacientes y los vamos enumerando y los vamos encasillando. Y así encasillamos y sabemos muchísimo.
Pero pese a eso, nos enfrentamos a este tipo de problemas. La mitad de los adultos mayores dicen ser menos felices que cuando eran jóvenes. Y nosotros nos vamos a enfrentar a estos pacientes que muchas veces llegan con infelicidades, así como dice esta imagen, pero sobre todo con una carga que ha sido bastante dura durante todo su tiempo, y es por eso que se expresan de esta manera, con poca felicidad, eh, siempre se han sentido maltratados por las nuevas generaciones, no se sienten a gusto con lo que hay, lo supera muchas veces todo lo que es la tecnología, y el día de hoy sabemos cómo la tecnología ha permeado en casi todos los campos, no solo en el campo de la salud. Y es por eso que los quiero llevar un poco a cómo fue esta investigación y cómo la llevé a cabo. Y todo parte con esto de la calidad de vida, la calidad de vida del ser humano. Y aquí, como bien dice esta imagen, la calidad de vida es el objetivo al que debiera atender el estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano en forma integral. Y vemos cómo influye en esta calidad de vida la familia, el trabajo, los amigos y, por supuesto, la salud. En una investigación acerca de felicidad, las personas contaban que para ellos no era tan relevante el dinero, como si era relevante el poder reunirse con sus pares, con sus amigos, con sus familiares. Eso daba felicidad al ser humano. Siguiendo con esto, sabemos que la calidad de vida tiene su máxima expresión en relación con la salud. Y esta salud va a influir y va a tener tres dimensiones que van a estar a lo largo de toda esta presentación. Primero, la dimensión física. El paciente, la mayoría de estos son desdentados. Dimensión psicológica. Me siento mal siendo desdentado. Me cuesta compartir. Dimensión social. No me encuentro con mis amigos, los abandono, me aíslo. Por otro lado, la verdadera calidad humana surge de aprender a apreciar a nuestros semejantes. Eso, uno dice, bueno, yo sí aprecio a mis semejantes, a los seres queridos, pero aquí viene otra frase, a nosotros mismos. Y por Dios que nos cuesta querernos a nosotros mismos y saber que podemos y todo aquello que tenemos que realizar. Nosotros como odontólogos, como especialistas, eh, tenemos que amar esta profesión y esta especialidad. Si no la amamos, si no estamos contentos con ella, si no entendemos que la unión entre el querer a los semejantes, a nosotros mismos y todo lo que nosotros hacemos, si no entendemos que nosotros estamos al servicio de los demás, yo creo que nos hemos equivocado de profesión. Nosotros servimos a nuestros congéneres. De todas maneras, es una exposición de servicio, de tratar de resolver los problemas de los demás. Y aquí viene otro gran problema que tenemos, el envejecimiento poblacional en América Latina, y el Caribe dice que es un fenómeno que avanza rápidamente. Eso lo vemos en todas partes del mundo y lo estamos viendo en nuestros países. Y las implicancias son realmente significativas para lo que son las políticas públicas, la protección social y, por supuesto, los sistemas de salud. Los datos son bastante relevantes. Aproximadamente, dice aquí, el 2023 teníamos un 13,8% de la población regional, equivalente a 92 millones de personas tenía 60 años o más en lo que es América Latina. Estos son datos que vienen de la CEPAL. Para el 2030,
que estamos aquí a puerta de ellos, a 5 años, se estima que esta proporción aumentará al 16,5, es decir, se alcanzará a los 115 millones de personas mayores de 60 años. Y en lo que siguen las proyecciones, el 2050 van a ser 193 millones de personas mayores de 60 años. Y nosotros sabemos por la estadística que la mayoría de estas personas son edéntulas, es decir, no tienen dientes, los han perdido. Y estos son los desafíos que plantea esta condición de envejecimiento de nuestras poblaciones. Dentro de los desafíos tenemos la necesidad de adaptar los sistemas de salud, las pensiones, los cuidados a largo plazo. Esta población crece, crece y sigue creciendo. Los motivos son muchos, y se han estudiado por los diferentes países para ver cómo podemos solucionar esta avalancha de personas mayores que vienen hacia nuestras consultas. Y estas personas, la mayoría son desdentadas completas. Y aquí, como bien dice esta imagen, el edentulismo es un problema de salud pública que comienza con una discapacidad. La persona pierde los dientes y parte con esta discapacidad, creando una incapacidad y posteriormente llevándolo a una invalidez. La invalidez oral existe. La invalidez oral es un problema de salud pública y es un problema al cual nosotros como especialistas y como profesionales debemos afrontar. La expectativa de vida, como bien dice esta imagen, la expectativa de vida de la población chilena, que es donde yo hice principalmente el estudio que les voy a presentar ahora, se ha desplazado desde los 45 años en 1930 a 82 años este año precisamente, el 2025. Pero aquí no solo tenemos un envejecimiento poblacional, sino que las estadísticas nos empiezan a abrumar. En Chile, el 33,8% de las personas mayores sobre 65 años son desdentados completos. Y estas estadísticas no solo nos informan acerca del desdentamiento completo, sino que los desdentados parciales. Dice que más de la mitad solo tienen 7 piezas dentales en boca o menos. Y dentro de estas 7 piezas dentales en bocas que tienen, ya 4 o 5 están cavitadas. Esas son las estadísticas que tenemos en Chile. Yo busqué algunas estadísticas para ver cuál era el porcentaje de desdentamiento en algunos de los países que están participando de esta presentación. Y hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, en Brasil dice que entre el 33,5% y el 79,5% son desdentados. No entiendo estos rangos tan amplios. En México, del 12 al 38,9% son desdentados. En Colombia, del 48 al 51%. En Chile, estos datos son de personas mayores de 60 años. Yo en mi investigación la hice en mayores de 65 años, por eso le estoy dando estas nuevas referencias. En Chile, los desdentados sobre 60 años son 23,9%. En Uruguay, 26,1%. Si yo tomo el dato solamente de Chile y digo sobre 60 años, 23,9%, pero sobre 65 años, el 33,8%. Esto es bastante relevante. Ahora, en países europeos, a veces las cifras son mayores. En España tienen un 39%. En Inglaterra un 38%. Y así sucesivamente. En el país del norte, en Estados Unidos, sabemos que hay más de 20 millones de desdentados completos. Esa es una realidad que hace que inviertan más de 20 billones de dólares para tratar de frenar lo que es la enfermedad periodontal y las caries. Bueno, esta imagen nos muestra
los pacientes que nosotros vemos, estos pacientes añosos de más de 65 años, con rebordes bastante disminuidos, y a los cuales van a un servicio público y se le instalan prótesis. Yo recuerdo a mis antiguos profesores que me decían, usted cobre la prótesis de arriba y regale la de abajo. Y lo decían muy sabiamente porque sabemos que la retención de las prótesis inferiores es tremendamente compleja, de la prótesis completa. Y el problema sigue más allá aún. En Chile, según los datos obtenidos del Ministerio de Salud, los pacientes portadores de prótesis completas, totales, después de un año de haber sido dados de alta, el 49% deja de usar la prótesis inferior y un 25% deja de usar la prótesis superior. Eh, cuando le mostré esto a las autoridades de mi país, al principio no me creyeron. Yo le dije, mira, esto está en el Instituto Nacional de Estadística, pueden buscarlo. Y me preguntaba el director de la institución de salud que nosotros denominamos FONASA, Fondo Nacional de Salud, que qué pasaba con esos pacientes. Y yo les decía, como hay programas de salud de generación de prótesis en nuestros consultorios, se dan esta una vez al año, estos pacientes iban al año siguiente y no se atendían con el mismo dentista, decían, no, con él no me quedaron bien las prótesis, por lo tanto me voy a atender con otro. Se cambiaban el primero por el segundo apellido para no tener problemas y que pudieran tener el beneficio y así sucesivamente. Entonces yo le dije, este dinero tú lo estás botando, este dinero pudiera servir de otra manera. Y le pedí al director que me diera la posibilidad, que me diera los recursos para atender a aquellos pacientes que tenían por lo menos 7 prótesis en el bolsillo. Es decir, durante 7 años no habían podido ser rehabilitados como, no como corresponde, sino que como ellos querían, es decir, poder tener una vida normal y poder alimentarse. Bueno, todos conocemos estas imágenes, un par de implantes para poder hacer una sobredentadura, que esto fue lo que realizamos en esta investigación. Y este es el tema, esta es la pregunta general de investigación. ¿Cuál es la experiencia y la valoración de la rehabilitación de personas mayores edéntulas atendidas en un servicio público desde el punto de vista de quienes lo vivencian? Es decir, y aquí esta parte es bien importante que la podamos entender. Yo quería saber qué sentían estas personas, cómo lo vivían, qué consideraban importante, no lo que yo consideraba importante como especialista y como profesional del área de la salud, sino que enfocado ahora desde los mismos actores, es decir, desde las personas que están sufriendo este problema. Y los objetivos, develar la experiencia y valoración de la rehabilitación oral de personas mayores edéntulas atendidas en el sistema público desde su punto de vista y la de sus familiares más cercanos. Es decir, para poder entender de una manera más holística, más general, y poder triangular datos. Porque muchos de estos pacientes, cuando uno conversaba con ellos y les preguntábamos que qué había ocurrido desde el momento en que habían perdido sus dientes, algunos de ellos fanfarroneaban y decían, no, yo no tuve problemas con esta situación, yo la manejé bien. Pero cuando uno hablaba con sus familiares más cercanos, estos podían ser hijos, esposa, esposos, las personas que vivían con ellos decían, no, esto fue un tremendo drama, no solo para esta persona, sino que para toda la familia. Y yo quería tener esta doble exposición a estas preguntas para saber, para poder entender más fehacientemente qué es lo que realmente estaba ocurriendo en este núcleo familiar. Por otro lado,
Dentro del objetivo era contribuir con el conocimiento a comprender también de una manera holística las vivencias y padecimientos de las personas mayores para poder entregarle una atención que sea más completa, dirigida hacia ellos, que fuera significativa y eficiente. Para poder hacer esto, viene todo lo que es la técnica de producción de datos. Y para poder tener estos datos, lo que se realizó es una entrevista en profundidad. ¿Qué significa esto? Que me sentaba con cada uno de estos pacientes, que fueron en total 137 pacientes, y empezaba a hacerle ciertas preguntas. Eran preguntas realmente, no eran preguntas dirigidas, eran semiestructuradas, se llama, dentro de lo que es la investigación cualitativa. Por lo tanto, eran preguntas abiertas, no era el OHIP 14 que uno dice sí, no, y va rellenando los cuadros, y con eso obtiene uno un dato estadístico. No, aquí íbamos más profundamente hacia lo que ellos percibían y lo que ellos me iban contando. Como pueden ver en esta imagen, aquí hay una grabadora, entonces todo lo que va hablando esta persona se va grabando. Después estas grabaciones pasaban donde una secretaria que las transcribía, y estas transcripciones se colocaban en un programa computacional. En ese momento yo utilicé el Atlas T. El Atlas T es un programa de investigación cualitativa que toma la serie de frases que ellos tienen y las más repetitivas, las transforman en unas verdaderas estructuras que se las voy a mostrar rápidamente. Yo le llamaba mis arañas, donde salían todas las respuestas, que las van a ver en la próxima imagen, todas las respuestas de ellos y cuáles eran las más significativas. Como tenía que triangular estos datos, aparte de interrogar también a los familiares más cercanos, por otro lado también hicimos lo que se denomina grupo focal, donde se seleccionan algunas personas. La verdad es que uno selecciona a las personas que son más comunicativas, que hablan más, que pueden entregar más información. Se reúnen en torno a una mesa. El investigador principal no podía estar presente porque si no eh, podía de alguna manera influir en los datos o en la entrega del conocimiento de estas personas. Así que un profesional que estaba presente en el consultorio se ofreció, el doctor Luis Pinto en este caso, que está ahí con las personas mayores, para poder dirigir este interrogatorio en realidad. Y se hacía el mismo procedimiento con una grabadora y esto se llevaba a la secretaria. Estas son las verdaderas arañas que le digo yo, y tiene que ver, por ejemplo, aquí arriba dice experiencia y vivencia de las personas mayores por pérdida de sus dientes. Y aquí empiezan algunos resultados. ¿Qué valor le otorga a sus dientes? ¿Qué sintió y cómo vivió a nivel emocional la pérdida de sus dientes? ¿Qué sintió y cómo vivió a nivel social la pérdida de sus dientes? ¿Qué sintió y cómo vivió a nivel físico la pérdida de los dientes? Entonces aquí se involucran las tres dimensiones que vimos al principio, que es la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión social. Estaba representada por las respuestas que daban estas personas, por las respuestas que daban sus familiares más cercanos y por la respuesta del grupo focal. Y aquí les voy a empezar a presentar cuáles eran estas respuestas. Presentación de los resultados. Referente a la entrevista en profundidad y grupo focal. Aquí no está involucrado la respuesta de los familiares más cercanos. Tema 1, causa la pérdida de los dientes, y de ahí se dividían en categorías, en subcategorías, como aparecen aquí. Y son esas las que vamos a entrar a analizar en estos momentos. Por ejemplo, causa de la pérdida de dientes, categoría 1, desconocimiento de por qué se perdieron los dientes. Y esto fue bastante frecuente. No sé por qué perdí los dientes, se me quebraban y se me caían. Dentro de la investigación cualitativa, en los resultados uno pone tal como se expresan estas personas, que lo arroja, por supuesto, el programa computacional.
de tal manera que uno también puede intuir el nivel educacional que tienen ellos. La pérdida de dientes es un proceso normal. Yo mismo me los sacaba. Algunos hablaban ya de problemas de alimentación. Yo siempre he sido mala para la leche. Creo que es por falta de calcio. Se empezaban a ubicar, digamos, en el tema de la alimentación por la pérdida de dientes. Cuando niño era muy bueno para los dulces. Aquí les traigo algunas de las respuestas. Este es un resumen. La verdad es que esta investigación es una investigación que duró aproximadamente 7 años, más de 600 páginas, digamos, de investigación. Así que yo les he hecho un resumen para que ustedes puedan entender qué fue lo que ocurrió durante esta investigación y cuáles fueron los resultados. Pérdida de dientes por embarazo. En cada embarazo que tuve perdí dientes. Yo tuve 5 hijos y estaba descalcificada. A mí me llamó mucho la atención esta respuesta, porque cuando yo era estudiante de odontología, hará ya varios lustros atrás, mis profesores hablaban de que los pacientes, las pacientes relataban esta pérdida de dientes por embarazo. Y lo que me llamó más la atención es que el día de hoy, después de más de 50 años de haber escuchado esas frases, las vuelvo a escuchar. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Es posible que nuestra profesión no haya sido lo suficientemente clara con la población? ¿Estamos en deuda con nuestra población? ¿El cirujano dentista es solamente curativo? Es decir, vemos un problema y lo solucionamos, pero todo lo que es prevención, todo lo que es educación a nuestra población, la tenemos muy dejada de lado. No puede ser que más de 50 años estemos viendo las mismas respuestas que se dieron en ese tiempo. Aquí les voy a hacer algunas traducciones porque aquí hay bastante chilenismo en esta frase. A mí me causó entre risa y pena, para ser muy honesto. Aquí hay una respuesta que fue muy fuerte. Habla de su categoría relaciones de pareja. Dice, perdí cualquier polola, es decir, perdí cualquier novia, perdí muchas novias por culpa de la dentadura. Me la ganaron otros. Yo pololeé, yo estuve de novio con una mujer durante 5 años y la suegra de ese momento no me quería por la dentadura. La perdí. Después conocí a mi señora y le pedí casamiento antes que se arrepintiera para que no me la quitara. Bueno, al principio a mí me sorprendió todo esto, pero si uno lo mira fríamente, esta persona condicionó su matrimonio por la dentadura. Yo no me puedo imaginar eso. ¿Cómo una persona puede condicionar una vida de matrimonio solo porque ha perdido los dientes? Entonces, el trauma de estas personas es tan violento, es tan fuerte, es tan brutal, que pueden llegar a estos excesos. Y esos son los pacientes que nosotros estamos atendiendo. Y esos son los pacientes que van a llenar nuestras consultas. Aquellos que vienen con una carga con respecto a la dentadura que es muy potente, donde el cirujano dentista, donde el profesional es prácticamente un dios, una persona que hay que mirar para arriba, y yo voy a condicionar lo que sea para poder tener una vida más normal y enfrentar, digamos, la problemática que estoy viviendo. Aquí hay otras respuestas que también son muy potentes, como es esta. Dice, mi señora no usaba prótesis y perder los dientes nos trajo problemas porque no nos dábamos besos. Como no tenía dientes, no le gustaba darme besos. Bueno, esto, la verdad que dentro de esta investigación, esto fue un hallazgo, y fue un hallazgo que para mí fue muy fuerte, porque si nosotros nos ponemos a pensar en la persona que más hemos amado, o la que más amamos, con la que hemos tenido hijos,
que de pronto nos empiece a rechazar porque hemos perdido los dientes. La persona que más queremos. Si nosotros nos imaginamos nuestra esposa, nuestros esposos en el caso de las mujeres, y empezar a sentirse abandonado, rechazado, porque a la pareja le da asco, perdonen la palabra, pero muchas veces me dijeron esto, fue realmente potente. Ahora, cuando nosotros enseñamos esto en las aulas, ¿cómo le explicamos a un adolescente, a un joven que ingresó a estudiar odontología o a aquellos que están estudiando implantología, que es nuestro caso? ¿Cómo les explico lo que es ser desdentado? ¿Cómo les explico que tienen que tener empatía y ponerse en los zapatos de estos pacientes si ellos no han perdido dientes? O han perdido muy pocos dientes, o no han perdido ni uno. ¿Cómo le podemos transmitir lo que estos pacientes están sintiendo? De hecho, esta es una de las presentaciones que nosotros hacemos a nuestros estudiantes cuando parten con los estudios de implantología para ubicarlos en la percepción de los pacientes. ¿Qué está sintiendo esa persona que tenemos al frente? Mire lo que dice acá. No tener dientes es algo muy traumático porque da mucha vergüenza. No puede conversar con una persona e ir a las reuniones de colegio. A las comilonas de los abuelitos tampoco voy del club del adulto mayor. Y cuando tienen alguna fiesta tampoco voy porque me da vergüenza conversar y reírme. También es complicado y triste. Bueno, yo me imagino que en algunos de los países de los cuales ustedes representan, tienen estos clubes de adultos mayores donde van estas personas y hacen viajes y tienen comida y se reúnen y lo pasan bien. Yo decía, pucha, qué maravilloso todo esto. Pero al tener estas respuestas me di cuenta que todas estas personas que van a estos clubes de adultos mayores, todos tienen dientes. O a lo menos tienen prótesis y buenas prótesis. Pero el resto, no. Y nosotros en Chile, sobre 65 años, tenemos 1 de cada 3 adultos sobre 65 años es desdentado completo. Y solo el 0,8% de la población sobre 65 años, 0,8%, ni siquiera alcanza el 1%, tiene toda su dentadura, ya sea con puente, ya sea con corona, con implantes, como sea. El 0,8% de esta población tiene su dentadura completa. Autopercepción estética. Cuando perdí mis dientes me sentía mal, era fea y me decían la vieja sin diente. Y por ahí me ponía a llorar y me daba pena. Eh, esto es bastante brusco para uno poder entender estas situaciones. Con respecto a los problemas funcionales, problema funcional de la masticación. Miren esto, yo veía que comían asado y me daban ganas de comer, pero no podía por la misma dentadura. Hay muchas cosas que quiero comer y no puedo. Bueno, estas personas después entendí que eran expertos cuando llegaban a un asado o cuando llegaban a un lugar donde había comida, de una sola mirada sabían lo que podían comer y lo que no. Y lo que podían comer, por lo general, eran cosas relativamente blandas, que no tenían que masticar demasiado. Sabemos estadísticamente que una persona con toda su dentadura, si das 10 ciclos de masticación para poder tener una molienda y tragar este alimento, con una prótesis son casi 70 veces. Entonces, imagínense la cantidad de ciclos masticatorios para poder tener la molienda 70 veces con prótesis para igualar una con dentadura normal, que con 10 ciclos masticatorios puede tener un bolo alimenticio listo para tragarlo. Problemas funcionales de fonación. Cuando perdí mis dientes me sentía mal
porque no podía hablar. Bueno, esto nosotros lo sabemos, para mí fue una reafirmación de lo que estaba ocurriendo. Ahora, al hacer esta investigación con los familiares, ¿cuáles las respuestas de ellos? ¿Cuál fue la consecuencia del eventualismo de sus familiares? Esa era la pregunta. La respuesta, un par de respuestas. Él lleva 5 o 6 años sin dientes y de ahí empezó a alejarse. Le gusta comer en el dormitorio hasta que no participó más en la mesa. Es decir, esta persona mayor empezó a aislarse sola por su dentadura, por no tener dientes. Cuando empezó a perder los dientes se sentía bastante mal, se tapaba la boca, le dieron los nervios, estaba un poquito nerviosa, como ya le dije, con cualquier cosa caía en arrebatos. Bueno, esa era una expresión muy típica de la persona que quiere ocultar algo, se enoja. Y eso es lo que estaban viviendo los familiares, viendo a su adulto mayor cómo empezaba a cambiar su aspecto psicológico. A través del problema físico cambiaba su aspecto psicológico y eso también repercutía en sus relaciones sociales. Problemas funcionales de retención. Me da vergüenza con las prótesis porque estoy hablando y se me caen. Con las prótesis no se puede comer bien, las cosas se tragan casi enteras. Bueno, nosotros tenemos bastante conocimiento acerca de esto porque nuestros pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, tengo problemas con esto, y uno que hace le da algunos adhesivos para prótesis. Por lo menos en los consultorios se trabaja tratando de hacerle los juegos de prótesis lo mejor posible, pero muchas veces con los rebordes tan disminuidos es casi imposible. Categoría estética. Aquí, después de analizar el problema del desdentamiento de estos pacientes, me enfoqué en la rehabilitación que se realiza en los servicios de salud estatales. Y miren lo que dice: estéticamente me siento bien con las prótesis, porque antes me daba vergüenza, me tenía que tapar la boca, la lengua se enreda, ahora me puedo reír. Eso fue, los pacientes estaban felices con sus prótesis, pero me decían muchos de ellos que no podían comer, pero sí estaban felices porque se podían relacionar con los demás. Y ante esta relación con los demás, estamos viendo el aspecto, no solo el aspecto psicológico, sino también el aspecto social. Ellos decían, yo con esto ya estoy bien, solo con la posibilidad de reír. Para mí han sido una buena solución las prótesis, aunque me molesta un poco la encía. Mi experiencia con las prótesis es buena, aunque mi sueño es tener esas atornilladas. Las he visto en las revistas. En las revistas. Y yo decía, ¿Internet? ¿Qué pasa con Internet? No, la mayoría las veía en revistas. La persona mayor es muy dada a leer más que estar viendo redes sociales porque a veces no las comprenden o no las saben manejar, ¿no? Esta fue muy interesante, una persona muy jovial. Dice, yo trabajaba en un hogar de menores y les decía a los niños que se lavaran los dientes, porque si no lo hacían, iban a terminar como yo. Y esta persona se sacaba la prótesis y le mostraba el desdentamiento. Entonces, era ponerse en una situación negativa, exponerse ante los demás, exponer su problema para que las futuras generaciones no pasaran por lo mismo. Entonces, esta persona lo estimulaba de esta manera, poniéndose él como un ejemplo negativo. ¿Qué pasó con los familiares? ¿Cómo vieron los familiares esto de que el adulto mayor tuviera prótesis? Cuando le colocaron las prótesis andaba feliz. Eso mismo le cambió el carácter y por lo menos conversó esa parte. Cuando le pusieron las prótesis, por lo menos comía
aunque la de abajo le falla muchísimo. O sea, los familiares dijeron, sí, están funcionando con las prótesis. La verdad no puede comer mucho, pero está feliz. Ya con eso era un cambio. Porque los familiares me contaban que a la hora de la comida, ellos siempre tenían que hacer dobles comidas. Una para la gente dentada y para el abuelo, la persona mayor que no tenía dientes, otro tipo de alimentación. Y sabemos que esas alimentaciones son bajas en fibra, que tienen una serie de inconvenientes. El paciente empieza a tener problemas de alimentación. Y hay algunas investigaciones que nosotros por lo menos no las tenemos y que tienen que ver con cuántas veces estas personas por problemas de alimentación tienen que partir, ir a los hospitales por problemas gastrointestinales. Yo creo que ahí hay un punto que nosotros debemos abordar, porque si se los comunicamos a las autoridades, ellos se van a dar cuenta que estas personas o le colocamos dientes o los vamos a tener en los hospitales por diferentes problemas gastrointestinales. Y el geriatra, que también hemos tenido que hablar con muchos geriatras, les dan a través del nutriólogo una nutrición balanceada y le dan una serie de alimentos, pero yo les digo, mira, un tercio de estos pacientes no pueden comer lo que tú le estás dando. Si no pueden comer eso, su alimentación se va a ver disminuida y eso va a seguir aumentando el problema de estos adultos mayores. Bueno, a todos estos pacientes, como les decía, 137, los operé, les colocamos le colocamos sobredentadura solo mandibular, no la maxilar, y un par de dientes y sobredentadura, en su momento en algunos casos fueron barras, las otras fueron ring, y después nuevamente nos enfrentamos con las mismas preguntas y una decía, ¿cómo ha sido este cambio? Las respuestas fueron maravillosas. Total, dice. De partida no estaría hablando así con usted. Yo antes miraba hacia el suelo y ahora le estoy mirando los ojos. Cambió todo, todo, todo. El ánimo también. Si el pan estaba un poco duro, no saben las heridas que se me hacían y el doctor que me veía la diabetes me retaba porque como soy diabético no puedo tener heridas en la boca. Bueno, estas personas, la verdad, bienvenida a la implantología. Estas personas volvieron la verdad, a revivir. ¿Cómo ha sido este cambio? Sigue la pregunta. A cualquier lugar donde íbamos, mi señora era siempre la que hablaba. Yo escuchaba. Y yo le pregunté, ¿cómo anda la cosa ahora? Bueno, ahora yo hablo un poquito más, dice. Estoy comiendo súper bien, puedo comer las cosas un poco más duras, la comida me queda más molida. Incluso he comido un poquito asado. Antes no podía comer asado, tenía que estar masticándolo por más de una hora. Me han encontrado excelente, todos creen que yo tengo verdaderos dientes, que son todos míos, nadie cree que es prótesis. Así que le agradezco mucho por haberme ayudado. Y uno ahí se empieza a transformar en su dentista. Y las reacciones eran variadas. Al principio me trataban doctor, con mucho respeto. Después ya me pegaban en la espalda. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Había un cambio pero brutal en estos pacientes y que a mí me daba mucha felicidad. Miren lo que dice, qué pasó con los familiares, cómo enfrentaron ver a estos adultos que pasaron por este drama de la pérdida de dientes, después por usar prótesis tradicionales y después prótesis mandibular firmada sobre implante. Esto decían los familiares. Ahora anda feliz, anda contento, anda riéndose. Ahora levanta la cabeza, habla de frente, se presenta con la cara en alto. Hemos descansado todos, hasta el perro que tiene mi hija. Yo le dije, a ver, explícame un poco eso del perro y tu hija. Entonces me decía que cuando caía en arrebatos, se enojaba con el perro y pateaba al perro. Entonces el perro ahora estaba feliz y el cambio fue brutal en su casa. Esto ha sido un verdadero alivio para todos nosotros.
Bueno, algunas anécdotas para contarles, anécdotas que eran bastante relevantes. En una oportunidad llegó una de las pacientes, una persona mayor, se tiñó el pelito, venía con unos taquitos altos, bien bonita ella, bien pintadita. Y yo le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Vienes de una fiesta? No, me dijo, estoy de novia. ¿Y con quién? Le dijo. Y me hace así, con el de al lado. Aquí lo conocí en este grupo y nos vamos a vivir juntos. Volvieron a reencontrar el amor. Volvieron a atreverse a tener relaciones de pareja. Después de haber estado aislados tanto tiempo, algunos muchísimos años. Algunos me hablaban de 35 años. Otro me decía, doctor, ahora yo puedo gritar la fruta en la feria. Era feriante, vendía fruta y no podía anunciar sus productos porque se le caía la prótesis o no tenía dientes. Así que esto es para contarle un poco cuáles han sido los cambios. Siguen los familiares, anda más tranquilo, más alegre, como más seguro para hablar y enfrentarse a una persona que tenga más educación. Le dan mucha importancia a lo que es la educación. Yo veo que él come con seguridad, que con un estornudo la prótesis no va a salir volando. Él se sentaba a comer con las otras prótesis y se tenía que parar a sacárselas porque no podía masticar. Y como comía con las puras encías, se hacía heridas. Y allá tenía que partir a hacerle curaciones. Ahora muy diferente. Come con nosotros, con nosotras, dice, en la mesa. Es decir, miren la importancia. Nosotros como profesionales, como dentistas, como implantólogos, con un par de implantes, una sobredentadura, le hemos devuelto a la vida a estos pacientes que estaban alejados de su familia, alejados de la sociedad, alejados de sus trabajos, alejados de sus parejas. Esa es la importancia de nuestra especialidad. Esa es una importancia que es tremendamente grande y que a veces, muchas veces, no la valoramos. Nosotros le estamos solucionando un problema a una persona, le colgamos los implantes, arreglamos todo, perfecto, se acabó, que venga otro paciente. Pero el cambio que se ha producido en ellos es muy grande, sobre todo en los desdentados completos. La pérdida de dientes, dentro de las conclusiones, ya estamos terminando, la pérdida de dientes no es una consecuencia del envejecimiento normal. La calidad de vida del adulto mayor se ve influenciado por el estado de su salud bucal, siendo relevante en la estética facial y la comunicación oral, teniendo influencia en sus relaciones interpersonales y, por supuesto, en la autoestima. Aquí puse una imagen de un gran amigo mío, es un profesor de karate, un campeón europeo, Jesús Juan Rubio, que ideó un estilo de karate para personas mayores. Le llamó Sensaido y le dice él que es el arte del corazón. Y llegaban todos estos adultos mayores no para pelear ni para combatir, sino que prácticamente para poder hacer ejercicio. Me decía, muchas de estas personas no se podían abrochar, amarrar los zapatos, decía. Y tenía personas que eran bastante longevas y que iban a entrenar karate. Él ahora llena estadios con personas mayores. Él encontró a través de su profesión, digamos, cómo poder entregarle felicidad a estas personas. Nosotros lo hacemos a través de nuestra implantología o de nuestra odontología. Era muy lindo. Miren lo que dice acá, porque esto es muy relevante. Ni las personas mayores del estudio ni sus familiares nunca supieron por qué perdieron sus dientes, por lo, por lo que no pudieron prevenir las enfermedades bucales ni sus consecuencias. Y este para mí fue un golpe bastante fuerte porque ya que la persona mayor no sepa por qué perdió los dientes, ya uno lo puede entender. Uno lo puede entender, vivía en lugares alejados, muchos de ellos en el campo, no tenían acceso a consultorios o no tenían acceso a cómo ir a algún hospital. Pero el día de hoy, muchos de sus familiares eran sus hijos.
Y ellos tampoco sabían por qué perdieron los dientes. Y vuelvo a insistir en esto de la educación a nuestra población latinoamericana. Estamos, yo creo, en deuda con ellos. Estamos con deuda con ellos porque si ellos no saben por qué pierden los dientes, por qué se pueden perder los dientes, no tienen ni una posibilidad de poder prevenirlo. Los aspectos psicológicos de las personas mayores desdentadas completas, como el sentimiento de rechazo, de vergüenza, de aislamiento social, de dificultades con la pareja, se mantienen latentes en sus recuerdos. Eso no lo van a superar. No lo van a superar. La faceta psicológica del edentulismo no ha sido abordada eficientemente. La autopercepción del edéntulo rehabilitado con prótesis en general es bueno, es lo estético, pero con serias deficiencias funcionales. La rehabilitación implanto asistida ha permitido funcionalidad, estética, aceptación social y dignidad a las personas mayores del estudio. Eso es lo que hace nuestra implantología. La rehabilitación implanto asistida ha permitido felicidad, tranquilidad y alivio a los familiares de las personas mayores del estudio. Por eso les insisto, cuando nosotros atendemos a un paciente, no solo atendemos a un paciente, sino que atendemos a todo su núcleo familiar, sin saberlo. Sin saberlo, ahora lo podemos entender. Y como decía al inicio de esta charla, dice aspectos esenciales en la atención de personas mayores con implantes dentales. Dice el comportamiento del dentista al tratar con una persona mayor es tan importante como el tratamiento clínico en sí. Es decir, ¿qué comunicación voy a tener yo con la persona mayor? Esta comunicación, esta entrega que tiene esta persona mayor que nos dice, este es mi dentista, se apropian de uno, este es mi dentista, cuando pasa eso, ya hay una relación importante en la cual nosotros podemos abordar el problema que ellos tienen. La manera de dirigirse al paciente influye directamente en su confianza, colaboración y percepción de dignidad. Esta sería bueno que aquí les voy a pasar 3 imágenes y con esto ya voy a ir terminando, que yo creo que sería bueno que pudieran tomarle foto porque esto es como la consecuencia final de toda esta investigación. Eh, dice el profesional debe mostrar respeto en todo momento, tratar al paciente como adulto y con dignidad, usar términos formales al dirigirse a él o ella. Señora tanto, señor tanto, don Esteban, doña Mercedes, a menos que el paciente indique otra preferencia. Hay algunos que les gusta que los tuteen, que los traten de tú, pero uno tiene que partir con términos formales. Dar espacio para que el paciente se exprese sin interrumpir. A veces nosotros somos muy ansiosos, estamos con la consulta llena, no nos hemos dado cuenta que viene una persona mayor o no hemos tenido ese antecedente, para la cual hay que darle un tiempo mayor. Ese tiempo mayor, al principio, se los van a agradecer muchísimo. Los pacientes adultos mayores que llegan a mi consulta, yo por lo general les doy 1 hora. No sé cómo vienen, no sé si son autovalentes o no, pero les doy 1 hora para poder entenderlos, para poder relacionarme con ellos antes de atenderlos. Antes de atenderlos. Tenemos que hacer contacto visual, asentir y repetir lo que he dicho para confirmar si él realmente ha comprendido. Muchas veces yo le digo, a ver, ¿qué entendiste de esto? Y me dice, mira, yo creo que esto... sé que me vas a colocar unos tornillos y empezamos a conversar. No presionar si el paciente necesita más tiempo para responder o entender. Evitar actitudes condescendientes o paternalistas. Esto no les gusta. No les gusta. Ellos son personas mayores. Y yo les puedo contar una anécdota. Llegó una señora de 88 años a mi consulta y se para en la puerta, manos en jarra, y me dice, doctor, me mandaron para acá porque me dijeron que usted no podía solucionar el problema.
Y yo trato de salir a ver y miro hacia la sala de espera y me dice, ¿y qué está haciendo, doctor? Estoy viendo con quién viene. Y me dijo, yo soy una persona grande, me dijo. Soy una persona adulta. Yo vengo sola. Pucha, entré a preocuparme. Le dije, bueno, vamos a tener que hacer unos exámenes y me pasa la tarjeta de un médico. Y me dice, llame a mi doctor. Llamo al médico y él me dice, mira, esta señora, la verdad, está para las Olimpiadas, opérala cuando quieras, me dice. Y ella me dijo, soy una persona que vengo de una familia muy longeva y yo voy a vivir más de 100 años. Bueno, ya llegó a los 100 años y está con sus prótesis feliz. Esto también, esta es la segunda diapositiva, hablar con claridad y pausado, utilizar el tono de voz moderado sin gritar ni usar un tono infantil, hablar de frente, sin la mascarilla, porque muchos de ellos tienen problemas auditivos y nunca mientras estás trabajando. Y aquí hay un tema que no lo toqué, que lo voy a tocar muy tangencialmente. Ya las investigaciones han demostrado que la masticación, principalmente en premolares y molares, el golpe de la masticación influye directamente en el hipocampo. Se produce una gran irrigación del hipocampo. Al perder los dientes, esta irrigación disminuye. Al disminuir la irrigación del hipocampo, la persona empieza a perder memoria. Incluso hay investigaciones que están demostrando que puede ser inicios de Alzheimer la pérdida de dientes, principalmente la pérdida de los molares. Bueno, pero ese es otro tema para otra charla, pero que a mí me llamó mucho la atención, porque claro, muchos de estos pacientes tienen pérdidas de memoria y hay que estar repitiéndole muchas veces lo que uno va a hacer. Tenemos que evitar los tecnicismos, explicar los procedimientos en forma clara, paso a paso. Preguntar, ¿le quedó claro? ¿Les gustaría que lo repitiera o le deje la explicación por escrito? Y ahí tengo un papel donde yo les entrego y les voy dando paso a paso lo que hay que hacerle. Evitar la pregunta ¿entendió? Como única opción, ya que muchas veces estos pacientes te dicen sí, sí entendí. Y es para no sentirse disminuido y porque les da vergüenza. Si hay deterioro cognitivo, aquí vamos a ver tres deterioros. El leve, hay que reforzar la información con materiales visuales o explicación a las cuidadoras. Pero aquí podemos cometer un error muy grande. Podemos cometer un problema grande con el efecto de las cuidadoras. Cuidadoras o cuidadores. Uno muchas veces le trata de explicar al cuidador dejando de lado al paciente y eso no lo podemos hacer. Tenemos que siempre dirigirnos al paciente. O uno puede dirigirse a los dos, pero nunca dejar de lado al paciente. Nunca. En caso de deterioro moderado o severo, dirigir también la comunicación al cuidador, pero sin excluir, como decía, al paciente. Permitir las pausas. Preguntar regularmente si se siente cómodo. Por lo tanto, el dentista debe ser un profesional empático, respetuoso y comunicativo. Debemos reconocer, y por eso uno tiene que darle tiempo, la historia de este paciente. ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿Cuál fue la experiencia y cuáles son sus vulnerabilidades? Cada uno tiene vulnerabilidades. Y esta última frase, el futuro ya nos alcanza. Nuestra población está envejeciendo, va a seguir envejeciendo. La curva no se puede dar vuelta y tenemos que hacernos cargo porque en nuestras consultas la mayoría de las personas van a ser adultos mayores. Un día sin sonrisa es un día que se ha desperdiciado. Eso yo creo que tenemos que tenerlo siempre muy presente. Estaba buscando algunas estadísticas que me parecieron relevantes. En los estudios de posgrado de nuestras facultades, principalmente en América Latina,
Solo el 7,2% de los posgrados están orientados a la odontogeriatría. Eso es tremendamente bajo, porque las personas mayores no se pueden atender como una persona adulta. Ellos son personas mayores, tienen una condición diferente, tenemos que tratarlos diferente, tenemos que tratar de llegar a ellos, porque en ellos le ha fallado toda la odontología que conocemos. Le falló la operatoria, le falló la periodoncia, le falló la endodoncia, y lo único que le funcionó fue la cirugía cuando le hicieron las extracciones. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, estoy abierto a responder las preguntas que sean necesarias. He cumplido con que sea 1 hora, doctor Percy, doctora María Magdalena, Así así es es. que estamos en tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy interesante su charla. Y sí, definitivamente la atención a las personas mayores, a los adultos mayores, creo que hoy en día es una parte muy interesante para nosotros el manejo de este tipo de pacientes porque hay pacientes que han sufrido tanto por la falta de dientes que se generan expectativas altas, ¿no? Y lamentablemente en muchos de los casos los maxilares pueden estar ya en un estado bastante atrófico, ¿no? Entonces Sí. sí, el manejo es un poco complicado, hay que tener mucha paciencia para tratar de darles la mejor calidad que se pueda, ¿no? En cuanto al tratamiento. Así es, doctora, así es. Y pues bueno, no sé si alguno de nuestros socios que nos están escuchando, alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que hacer, con gusto. Y pues bueno, hay algunas felicitaciones de algunos Exacto. socios, ¿no? Así es. En realidad, doctor, hay muchas felicitaciones acá. Es una Muchas gracias. charla excelente. Si alguno de ustedes quiere participar con alguna pregunta, por favor, pueden abrir el micro o escribir acá. Pero vemos un sinnúmero de felicitaciones, doctor. Creo que es un tema que muchas veces no lo tocamos, y eso es la verdad, pero un tema muy importante, ¿no? Eh, Muchas gracias. si me permite leer algunas de repente. Acá hay algunas muy sentidas en realidad, ¿no? Una presentación excelente, un verdadero llamado a remover nuestra conciencia sobre cómo debemos abordar la atención de nuestros adultos mayores, la posibilidad de transformar y reintegrar a un semejante en su funcionamiento masticatorio, brindando una prótesis de un nivel realmente que se merece. No solamente es un acto clínico, sino también profundamente humano y ético. La mano de la salud pública está en deuda con nuestros adultos mayores. Gracias por motivarnos, por provocar esa reflexión profunda e inspirarnos a ser mejores profesionales cada día. Fraternalmente, Octavio Segura. Excelente y hermosa disertación propia de una persona sabia que conoce la problemática a la profundidad. Eres un orgullo para la CIOCH y la FIO, doctor Luis Ángel Antini. Muchas gracias. Uy, hay una infinidad de felicitaciones en realidad. Muchas gracias, doctor. Mm. Muchas gracias. La verdad es que comunicar estas investigaciones yo creo que nos hace bien como seres humanos y como profesionales. Por eso quise dársela a la FIO, porque me parece además una institución que está creciendo, pero bastante, y la cual me da mucha alegría. Y poder comunicar esto, no solo a Chile, esto, como le decía, esto en las primeras, las clases inaugurales para nuestros futuros implantólogos, por lo general les mostramos estas charlas y quedan muy motivados y entienden cuál es la problemática que se nos viene encima. Doctor, si lo puedo ¿Sí? molestar con un par de preguntas, por favor. Sí, sí, Primero, por yo favor. felicitarlo por la clase. Yo soy del Muchas gracias. Departamento de Implantología de la Universidad de los Andes, aquí en Santiago. Estamos Sí, trabajando en algo parecido. Estamos ya con el doctor Sanz. Y tengo tres preguntas súper concretas. Primero, ¿qué encuesta utilizó
para las entrevistas, porque habló que había descartado los HIP y qué sé yo, porque eran demasiado No hay, dicotómicas. doctor, no, en este caso no hay encuesta, no es una encuesta, es una investigación cualitativa. Tú no tienes encuesta porque las encuestas te encasillan mucho. Es un Ya. interrogatorio, es una pauta semiestructurada, así se llama, semiestructurada, donde uno hace unas preguntas que no pueden ser cerradas. Es decir, el individuo, la persona que va a responder no te puede contestar sí o no, sino que tiene que explayarse de tal manera que uno pueda indagar un poco más en lo que, digamos, en las respuestas que está dando. Pero encuesta, no, no, para No. esto, para este tipo de estudio no la hay. ¿Cuál es el costo aproximado de las mantenciones de estas sobredentaduras? Porque si lo estamos pensando como política pública en el fondo, o con intenciones de que vaya hacia allá, tiene que haber un estudio de costo-efectividad asociado. Entonces, el hecho de tener sobredentaduras implica también, en el caso de ataches, si elegir ataches, fallan los ataches, recambio de ataches, horas hombre de especialistas, que son más caras que las horas hombre de dentista general. Entonces, quería saber ese aspecto, que si se abordó o no se abordó, si un estudio Te piloto. cuento, eso se abordó, pero en otro tipo de investigación, en un FONIS. No se abordó en esta Ujú, investigación cualitativa. La situación es la siguiente. Esta investigación sirvió para las autoridades nacionales y de ahí aparecieron un término que no sé si lo conoce, que se llaman PPP, que es pago por prestación valorada, ujú, donde FONASA entrega cierta cantidad de dinero para poder efectuar estos tratamientos de instalación de un par de implantes. Se hacía con personas mayores y con jóvenes accidentados. Entonces, mm, la idea era, y que todavía está, ahora se cambió de nombre, tiene otro nombre, ya no se llama PPD, pero yo diría que es uno de los pocos lugares, los pocos países latinoamericanos donde los servicios públicos se pueden colocar implantes en el GES de 60 años. Entonces mm, eso está cubierto por FONASA. Y claro, posteriormente, FONASA instruyó, en este caso a los periodoncistas, hay un programa con los periodoncistas para las mantenciones que las hace también el Estado, es decir, las hacen en los consultorios. Y ese perfecto. costo no lo tengo a mano, pero a través de un FONI lo hicimos y yo después si nos contactamos te puedo mandar el FONI para que lo puedas revisar. Pero Muchas está gracias, doctor. incluido hasta el algodón que se utilizaba o la gasa que se utilizaba, cada uno Sí, sí. de los cartuchos de anestesia. Son Es bien una concretos. investigación muy interesante esa. Listo, doctor. Muchas gracias. Precioso trabajo. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias al doctor José por su participación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Doctora Magdalena, creo que el certificado está en la pantalla. ¿Lo puede ver? Sí, muy bien. Pues bueno, para la Sí. Federación Internacional de Implantología Oral es un gusto poder entregarle el certificado al doctor Alfredo von Martens Castro por su excelente participación en la segunda conferencia del programa de capacitación continua virtual FIO 2025, celebrada el día de 24 de abril del 2025. Firma al calce el doctor Percy Vilcayalta, secretario general de FIO, y el doctor Rodrigo Kaiser Cifuentes, presidente de FIO. Muchas gracias. Qué gusto recibir ese certificado. Felicidades, doctor. Excelente, excelente charla. Gracias. Muchas, muchas gracias, doctor Alfredo, a nombre de la Federación y por supuesto con la persona de la doctora Magdalena, que es la directiva del Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial. Ha sido una charla muy productiva. He visto que ha tocado muchas fibras sensibles por todos los mensajes que estamos leyendo y es un tema bastante interesante y espero que no sea la última vez que podamos contar con usted, no Yo solamente feliz. en estos temas, sino en los temas de implantología, que es que es el norte de la federación. Sin embargo, hablando de charlas, muchas gracias, doctor. La doctora Magdalena nos quiere también anunciar perdón, voy a dejar de compartir.
para, Sí. sí, nos puede hablar, nos va a hablar un poco sobre el próximo Congreso de México. A Sí, ver, bueno, yo quiero aprovechar para invitar a todos los socios FIO de los diferentes países que lo conformamos. Tenemos nosotros un evento, el 21º Congreso Internacional de Implantología Bucal y Maxilofacial en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en la fecha del 1 al 4 de octubre de este año, del 2025. Va a ser en el Hotel Hilton Riviera Vallarta. Tenemos un lugar sede precioso para poder presentar nuestro congreso. Vamos a tener 7 ponentes de nivel internacional, todos los ponentes son internacionales. Tenemos un evento planeado en un excelente hotel que es el Hilton, con todos los servicios incluidos. Y bueno, lo que queremos es invitar a todos los socios de los diferentes países para que puedan acompañarnos a este congreso que, como les repito, se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco. ahí tenemos el video, ¿sí? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Se escucha el video? ¿Sí? No, Perfecto. no, bueno, No, no se escucha. Yo no lo escucho. A veces ha pasado eso que no pero se bueno, el lugar es precioso, es fabuloso. Puerto Vallarta, Jalisco, es un lugar emblemático de México. Eh, Como les decía, el Hotel Hilton es un hotel que hemos conseguido una tarifa especial para todos nuestros socios, muy buen precio. Y pues bueno, lo que queremos es invitar a todos los socios de los diferentes países a que nos acompañen. Tiene un costo, nosotros conseguimos una tarifa de $125 para los socios FIO, que es un excelente precio para todos nuestros colegas de FIO, ¿sí? El hotel también conseguimos una tarifa con un excelente precio, aproximadamente son $175 eh, por persona diario. Y pues bueno, tenemos todo incluido, los alimentos, bebidas, servicios, todo incluido, ¿no? Entonces es una excelente oportunidad para invitarlos que nos acompañen a este evento que va a ser fabuloso. Por ahí tenemos un flyer también, no sé si Sí, sí, ahora un Exacto. ratito. Ahí está. Bueno, no, este no es. Acá está. Se puede ver. No, No se está viendo. Ahí está. Ahí está. ahí Ahora ya, sí. ahí ya estoy. Sí. Entonces, bueno, les comento, los invitamos, queremos invitarlos para que nos acompañen y disfruten tanto de un excelente evento como de un excelente lugar que es Puerto Vallarta. Es precioso, las playas de Vallarta son preciosas, son increíbles. Entonces, ojalá nos puedan acompañar, los invitamos. Les repito, el precio para miembro FIO es de $125. Y el hotel está en $175 por persona por noche. Excelente. Doctora. Yo creo que nos vamos a Puerto Vallarta. Esto va a estar, el congreso va a estar muy interesante. Pero no nos olvidemos, ya para terminar y cerrar esta noche, Perdón, ahí. nuestra próxima charla. Tengo nuevamente el placer de presentar nuestra próxima charla que va a estar dada. Acá está. Muy bien. Estimados amigos, la próxima charla que vamos a tener
va a estar coorganizada por la Academia Brasilera de Integración y la charla virtual va a ser manejo analógico versus digital en implantes del sector anterior. Va a ser el 22 de mayo, una charla como hoy. Entonces los esperamos. Va a estar la doctora María Magdalena Gómez Aguirre. Es una excelente profesional que hoy nos acompaña, especialista en rehabilitación bucal y seguro que nos va a dar los tips de este tipo de tratamientos analógicos versus tratamientos digitales. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el 22 de mayo. A partir de mañana vamos nuevamente a colgar nuestro link de inscripción para que ustedes puedan estar acá. Hoy hemos tenido una afluencia bastante buena, más de 90 participantes, y eso es muy bueno y significa que cada charla vamos creciendo. Tenemos un programa anual, es decir, mensualmente juntos con el doctor Jorge Luis Parra, que está organizando este tipo de charlas, y quería cederle la palabra a él para que pueda cerrar esta charla. Muchas gracias. Y más que cerrarla, no sé si todavía se encuentra el doctor de República Dominicana, que también nos quería hacer la invitación Sí, está a el su doctor. Sí, congreso de estoy presente julio. aquí. Excelente, Me excelente. gustaría cederle la palabra, si quiere abrir su cámara, doctor, y nos invite a su evento, que creo que nomás vamos a tener 3 eventos en este año por parte de México, Brasil y República, de los No, eventos que quiere que abra la presidenciales. cámara. Sí, A ver, doctor José sí, Contreras. doctor Parra, voy a hablar, no voy a abrir la cámara. Ok, Realmente como pueda. estoy hospitalizado ahora mismo. Pero Qué bueno, pero Ok. quiero, en nombre de mío y de toda la Sociedad Dominicana de Implantología Oral, invitarlo al 9º Congreso de la Sociedad, que será en la ciudad capital de la República Dominicana, en el Hotel Barceló Santo Domingo. Este evento va a contar con la participación de 4 profesores internacionales y serán los Justo días está en mi 4 pantalla, y está en mi 5 pantalla. de julio de este año. El precio FIO es de $200 para todos los miembros de tanto de la Sociedad Dominicana para los miembros de FIO. Pero nosotros tenemos una tarifa rebajada para los miembros FIO de $150. El doctor Excelente. Percy tiene la tabla del hotel. Para que tengan una idea, el hotel es solo con desayuno incluido y tiene una tarifa aproximada en habitación sencilla de $118. En habitación doble sube a unos $135 y es una gran oportunidad para conocer la ciudad más vieja del nuevo continente. La primera catedral, primer virreinato. Tenemos mucho atractivo y un buen congreso para todos ustedes. Así que lo esperamos en la República Dominicana, 4 y 5 de julio de este año. Vamos a estar próximamente enviando todos los afiches y el tema de inscripción. Gracias. Así es. Por favor, los que deseen cualquier información del Congreso de México y además de República Dominicana, vamos a estar publicando toda esta información, los detalles en las redes sociales de la Federación. Así es que asociados de la FIO, de los 7 países de la FIO, tienen esta gran oportunidad de poder asistir a estos grandes congresos con excelentes ponentes y sobre todo con precios muy rebajados por ser miembro FIO. Ahora, tú no eres miembro FIO, simplemente tienes que afiliarte a alguna sociedad que está afiliada a la FIO, tanto en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia, en República Dominicana, en Colombia, no sé si me estoy, en México, por supuesto. Al ser miembro de estas sociedades, automáticamente eres miembro FIO
y vas a tener muchos descuentos, además muchas facilidades, no solamente para los congresos, sino también para las diferentes actividades que desarrollan nuestras instituciones. Bueno, ya para ir cerrando esta charla excelente que vino desde Chile, les dejo en todo caso con la doctora María Magdalena Gómez.